por seguir con nosotros. Hemos hablado de cómo el esfuerzo de desarrollo económico no es solo tarea del gobierno, sino también un esfuerzo de coordinación con la iniciativa privada, con los que generan conocimiento, las universidades, las politécnicas, etcétera. Un esfuerzo también crítico y de conocimiento por parte de la sociedad, de presión, de vigilancia. Pero hay un sector que es clave, es fundamental para esto que estamos platicando, y es la banca. Es, desde luego, la banca de segundo piso y la banca de fomento, pero la banca comercial también tiene un papel interesante, José Pablo. ¿Cómo lo podemos describir en este contexto? Pues podríamos empezar hablando en términos económicos. Yo no soy economista, pero el sistema financiero lo que es el vehículo para acercar el dinero de quienes tienen excedente a quienes tienen proyectos productivos que lo necesitan o proyectos de consumo y lo necesitan. Esa es la función de los intermediarios financieros, transportar el dinero de los ahorradores a los consumidores o a los inversionistas. ¿Qué ha sucedido en México? Que con la historia tan turbulenta que tenemos de crisis recurrentes cada sexenio, que parece que esa historia, al menos en la historia reciente, ya se nos acabó, de expropiación de la banca y luego privatización y modificaciones en las reglas del juego, y luego la realidad económica mundial donde los grupos financieros se fusionan, se alían y acabamos con bancas que operan en todo el mundo. Pues lo que ha resultado redituable, esa combinación de oportunidades para el sistema financiero en México, no ha sido precisamente una mayor expansión del crédito a la inversión. Ha crecido muchísimo el crédito al consumo. La banca durante muchos años ha generado muy buenos rendimientos de los esquemas de comisiones y cobro de servicios. Y nuestro reto, lo que como sociedad tenemos enfrente que hacer, es ir alineando a nuestro sistema financiero, tanto la banca privada como también nuestras bancas de fomento, a que suelten más crédito a los sectores productivos, específicamente a de las micro, pequeñas y medianas empresas. José Pablo, quisiera tocar, Carmen, Gerardo y Axel, el último bloque, un tema que ha generado particular polémica en los últimos tiempos, y es este asunto de las cifras de pobreza, de crecimiento, y un argumento muy sugerente por parte de dos reconocidos estudiosos del tema, Luis de la Calle y Luis Rubio, en el sentido de que México se convirtió en un país clase mediero, y eso también tiene un impacto político, ¿no? Hasta cambia la audiencia de muchos mensajes de los partidos políticos. Decía Jorge Castañeda que está bien, si no nos gusta la idea de tener 40 millones de pobres, pues podemos pensar que tenemos 72 millones de no pobres, ¿no? E ir avanzando un poco también en la negativa percepción que tenemos sobre nuestro país. ¿Qué opinión te merece este debate, Gerardo? Pues interesante el resultado del censo económico, porque replantea algunos aspectos de la sociedad mexicana. Esta clase media que había sido pulverizada por las crisis recurrentes, al parecer empieza a surgir como una realidad en este país, ya una realidad detectada a través de estas mediciones estadísticas. Y el asunto está en que el INEGI arrojó datos duros, datos importantes sobre la pobreza en este país. Y el problema no es el índice de pobreza, si somos 5 millones más, 5 millones menos, o quién entró a la extrema pobreza y a la pobreza como tal, sino que estas herramientas no se utilicen adecuadamente para atacar esos índices de pobreza. Yo creo que si el gobierno federal tuviera la visión que se tiene en el Estado, de que los índices del ataque a la pobreza pasa necesariamente por un desarrollo económico importante, pues, se iría avanzando a pasos más acelerados hacia este abatimiento de esos índices tan graves, ¿no? Rondamos muchos millones de pobres, pero hay otra cifra de los pobres entre los pobres, ¿sí? Entonces, nos hemos quedado con las cifras duras, nos hemos quedado con las estrategias de política social que, debo decir, en este gobierno no se han sentido del todo, ¿sí? Anuncian un programa de salud muy importante
y lo único que hacen es decirle a los médicos del sector salud, pues en lugar de tener ahora 20 vas a tener 40, ahí están. Pues no generaron una nueva infraestructura médica, como dicen los comerciales, de que como nunca en la vida se han construido hospitales en este gobierno. ¿Cuáles hospitales se han construido en este gobierno? O sea, únicamente generaron la política, generaron la obligación para otorgar servicios de atención médica a amplios sectores de la sociedad y saturaron el sector salud en todos los estados, sin mayores recursos, falta medicinas, las citas son a meses. O sea, es un problema que existe. Entonces, lejos de ser un beneficio, se está convirtiendo en un verdadero problema, ¿no? No está bien focalizado. Son programas más de corte electorero que de corte de beneficio social. Entonces, yo creo que una vez conocido las cifras del censo, creo yo que el gobierno sí tiene que replantear claramente que esta política pasa necesariamente por la generación de la riqueza. Que está bien una parte, si la parte existencial es necesaria en lo inmediato, porque hay que generar condiciones de desarrollo en todo el país, repito, para que podamos salir adelante. Y entonces los ninis, los jóvenes que no tienen posibilidades alguna de trabajar, pues podrán encontrar un empleo. Ahora, si el sector educativo no se incorpora a las necesidades de la industria y la empresa que está estableciendo el país, pues van a egresar miles de jóvenes que no van a tener acceso a ningún trabajo. En ese plano yo creo que es alentador, pero impopular, decir que se han ampliado las clases medias en este país, sobre todo cuando el discurso político sigue muy arraigado en el tema de combatir la pobreza y la marginación. Pero creo que pensando en la construcción de un mercado interno más poderoso, José Pablo, sí es una cifra que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cómo debemos leerlo? ¿Hay que cambiar el paradigma de lo que significa clase media? Pues sin duda lo que un país en desarrollo requiere es una clase media fuerte y robusta, una clase media que sea la mayoría de sus habitantes, porque lo que significa clase media es una mejor distribución de la riqueza, es que podamos ir caminando hacia ser menos un país de desigualdades con un porcentaje muy pequeño de la población muy rico y una parte muy grande de la población muy pobre, hacia un justo medio un poco más equilibrado. Esa es la realidad de mercado que las economías capitalistas bien desarrolladas nos ofrecen. Para mí es una cifra alentadora y que nos implica además un patrón de vida y unos estándares de consumo y unas necesidades de estos consumidores de clase media que nos van llevando hacia un sector comercial y de servicios, un sector terciario desarrollado. Es una clase que cambia las tendencias porque tiene posibilidades de decidir en qué va a gastar, que se está acercando a estilos de vida nuevos y diferentes que tienen que ver con economías del conocimiento, como el desarrollo de productos alimenticios más saludables que pasan por lo orgánico, y la siembra de cultivos orgánicos le da valor agregado a nuestros productos del campo, que pasa por contenidos de entretenimiento e información en medios electrónicos, en medios de comunicación más profundos, más racionales, más diversos, pues que pasa también por un trabajo periodístico de mayor valor agregado que el que solamente cubre fuentes oficiales o nota, que pasa por una expansión de la industria del turismo, de la industria restaurantera, de la industria de consumo de bienes como ropa o muebles o cosas de diseño, que tienen que ver con toda esta parte de innovación. Claro, hay que soportar el surgimiento de esta clase media con una buena generación de empleos industriales que le den esta robustez y que además pasen por una cultura nacional de mayor ahorro interno, porque el consumo está muy bien, el consumo nos da dinamismo a la economía, pero el consumo nos cancela posibilidades de crecimiento económico a largo plazo. El ahorro y la inversión productiva sacrifican consumo actual, pero dan posibilidades de inversión en bienes de capital, en bienes que nos van a generar más riqueza. Hay que encontrar ese justo medio, y el crecimiento de la clase media es un buen vehículo para hacerlo si fortalecemos la cultura del ahorro. Fíjate que tomando en cuenta ese argumento, Carmen, nada más lo pongo sobre la mesa. Yo creo que el debate que muchas veces vemos en los medios de comunicación
y particularmente entre la clase política, no es quién genera o quién generó más pobres, sino quién es capaz de generar más condiciones para la riqueza, para la inversión, para la productividad y para que haya menos mexicanos en condiciones de vulnerabilidad, Carmen. Sí, sin duda, en este trabajo que manejas y al que haces referencia de Luis de la Calle y de Luis Rubio, ellos hablan de esa clase media mejor preparada, mejor capacitada, y que a fin de cuentas ya es una clase media que también está buscando esa capacitación que venga de diferentes sectores, no nada más el que le da la familia, que de momentos puede hacer grandes sacrificios para mandar a sus hijos a las universidades, sino acercarse a las instituciones que de alguna manera les pueden proporcionar esta capacitación para desarrollar lo que sea en cuestión laboral, y que, bueno, pues a fin de cuentas los gobiernos de alguna manera están instalando en sus diferentes programas, ¿no? Atraer esa clase media, pero también proporcionarles las bases y que estén bien capacitadas para poder desarrollar todos estos programas que se tienen a largo, y principalmente a corto y a largo plazo. Fíjate, Carmen, que se nos va a acabar ya el tiempo del programa, pero yo quisiera escuchar sus últimas reflexiones en este sentido. Hemos abordado por muchos años, creo, innecesariamente y hasta el cansancio, todas las condiciones que no hemos cubierto para crecer, todas las condiciones que no hemos alcanzado para tener a menos mexicanos en condiciones de vulnerabilidad y pobreza. Creo que hoy el debate es qué tenemos que hacer y modificar para alcanzar a un mundo que nos rebasó en algunos sentidos y a otros que todavía estamos en condiciones de competencia. Y resumirlo al plano local, no solo esperar lo que pase con el país, sino las condiciones que podemos generar desde Hidalgo para atraer y para generar condiciones pues para la inversión, para el desarrollo y para la productividad, ¿no? La principal clave que yo veo en ese sentido, y no veo otra, es subirnos de manera más activa a la economía del conocimiento, y eso pasa por la investigación y el desarrollo, la innovación, la ciencia y la tecnología. No veo otra manera en que nos acerquemos a un esquema de competitividad mayor del que hoy tenemos en la economía de hoy. Nos tenemos que enfocar a eso. Eso nos va a permitir ir avanzando. Ahora, como tú bien apuntas, es importante subrayar que no estamos tan mal, no estamos en una situación tan catastrófica como el 70% de la población del mundo, que tiene una verdadera pobreza alimentaria y de salud y riesgo de morirse de hambre o morirse de enfermedades fácilmente prevenibles. En México y en Hidalgo, afortunadamente, la mayoría de nuestra población tiene condiciones de subsistencia al menos adecuadas. Sí tenemos una terrible y gravísima e imperdonable pobreza irreductible en un sector que es una tragedia. Pero en comparación con el mundo, hemos avanzado mucho. ¿Qué tenemos que hacer? Fijarnos cuáles son los espacios que nos falta para ir cubriendo esa competitividad que sí nos hemos quedado atrás de algunos países con los cuales hace 20 años estábamos al parejo, como Portugal, como Corea del Sur. Pero también hemos ido avanzando. Tenemos nuestros propios méritos, nuestras propias áreas de éxito y simplemente tenemos que fijarnos cómo usamos lo que tenemos de manera más eficiente para tener una mayor generación de valor. Pues José Pablo, ha sido un verdadero placer que nos hayas acompañado en esta mesa a tocar temas que muchas veces se nos quedan en notas, pero que hoy hemos podido abordar desde la perspectiva del análisis. Gracias, Gerardo. Gracias. Rodríguez, muchas gracias. Gracias, Carmen. Gracias, José Pablo, por estar aquí, secretario de Desarrollo Económico, y sobre todo, gracias a usted que nos acompañó. Espero haya sido de interés este tema y lo esperamos el próximo sábado en su programa Visto Bueno Televisión. Que tenga muy buena noche. El dengue es una